Hola, sean bienvenidos a un nuevo video compilatorio. Videos como estos, como ustedes ya bien saben, tratan y hacen parte de lo que es mi curso de introducción a la historia o a los estudios históricos. Con estos videos lo que pretendo, el fin de los mismos, es realizar una reflexión, aunque somera, aunque sea un barniz, sobre los diferentes paradigmas por medio de los cuales se ha interpretado el pasado. Es decir, trato de presentar las maneras en que se ha estudiado el pasado y cómo se ha conformado la historiografía en el tiempo. En esta ocasión, este video compilatorio reúne justamente cómo se hacía la historia en el mundo antiguo clásico, es decir, en el mundo greco-latino, greco-romano. Es así que espero lo disfruten y vamos allá. ¿Cuál es la relación entre historia y cultura? ¿La forma en que pensamos hoy es la misma como pensaban los griegos de la antigüedad? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado cómo hacían historia los griegos clásicos? ¿O si podemos entender lo que realmente pensaron nuestros antepasados? Hoy damos por hecho el estudio de la historia. Es parte inherente de nuestra cultura, no importando sus distintas formas de hacerlo y sus diferentes concepciones o apreciaciones. Ello nos hace animales históricos, ya que, claramente, somos nosotros quienes la producimos y por eso nos animamos a estudiarla. Con tal aplicación tratamos de comprender el fundamento de nuestra existencia. Es decir, queremos saber por qué carajos estamos vivos, de dónde venimos y a dónde vamos, tal y como vimos en la serie sobre qué es la historia. Para respondernos tales dudas entra en juego la historiografía. En otras palabras, toda aquella inmensa cantidad de formas en que se ha interpretado el pasado, fuese de manera escrita o no. Ello nos permite adquirir una visión clara sobre nuestro lugar en el tiempo. Para el caso de los historiadores, la cuestión es aún mucho más seria, ya que su trabajo les exige asumir de manera reflexiva sus circunstancias históricas, por motivo que su profesión no es instintiva sino producto de una vocación y trabajo consciente, cuestión totalmente diferente a lo que hacen los chismosos cuando simplemente quieren hablar del prójimo. No es que sea chismosa, pero la información es que se ha picado. Si aceptamos que la historia es una disciplina científica, cuando interpretamos los hechos del pasado, es decir, cuando se aporta y se hace la historiografía, estamos partiendo de definiciones que entienden a la historia como una ciencia y como los procesos del pasado de manera supuesta. Ningún historiador ha hecho historia por casualidad ni con el propósito de escribir un tratado de física o de investigar algún asunto que no sea la historia misma. Se puede decir que, explícita o implícitamente, el concepto de historia es el fundamento necesario de toda escuela o corriente historiográfica. Desde luego, nuestro concepto contemporáneo de la historia no ha sido el mismo a través del tiempo, además de no ser el mismo para diversas culturas. Eso pasa cuando se estudian las culturas clásicas, unas culturas que tenían un papel determinado dentro de sus sociedades y que eran radicalmente distintos del papel que hoy la cultura tiene entre nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Tratar de comprender a los clásicos, incluidos los historiadores, partiendo de su propio medio. Tal consideración implica que la percepción de los clásicos no puede ser nunca inmediata, ya que ellos, al estudiar la historia y escribir sobre ella, actuaban en función de un público y de una sociedad determinados. Por eso, al leerlos, podemos llegar a entenderlos de manera muy distinta a la que probablemente ellos consideraron, debido a que nosotros lo hacemos desde una perspectiva totalmente diferente, motivo por el cual no podemos dar por supuesto su conocimiento, su contexto social y también intelectual. Sería como creer un chisme a ciegas sin preguntarse por quién lo dijo, sus motivaciones y el contexto en que lo dijo. ¡Ay, chisme, chisme, chisme! Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia? ¿Para qué se estudia la historia antigua? Pero, antes de seguir, este es el momento oportuno para que te suscribas a este canal. Otros te cuentan los relatos, las historias. Yo te cuento lo que hay detrás. Si te interesa la historia, la política, la economía, todo junto con un poco de humor, pues este es tu lugar. Con lo que ya sabes,
suscríbete, comparte, activa la campanita para que estés siempre al tanto del nuevo contenido. Asimismo, si te gusta todo lo que hago en este canal, puedes apoyarme en mi Patreon, link en la descripción. Ahora sí, sigamos con nuestro estudio de hoy. Bueno, preguntas nada fáciles de responder, pero sí se puede decir que el estudio de la historia antigua se realiza debido a que permite comprender el origen de aquella disciplina contemporánea nuestra a la que llamamos historia, permitiendo responder dudas tales como ¿para qué?, ¿por qué? Y ¿cómo surgió? Y por ese medio hacernos más conscientes de nuestro propio lugar en la historiografía y en el tiempo. Dicho propósito queda reflejado desde el mismo Heródoto, el denominado padre griego de la historia, sobre todo cuando da a entender que la función de la historia es ayudar a recordar imparcialmente las grandes empresas, en especial a lo que se refiere a sus causas. No se trata de crónicas que enumeran o presentan una lista de las grandes empresas de la humanidad, sino de una narración que las explica. Ahora, para que el estudio de la historia surgiera en la antigua Grecia, para que se diera la obra de Heródoto, se presentaron diversas condiciones para que florecieran múltiples reflexiones respecto del destino de los individuos en sociedad. La primera de ellas fue el contexto de la polis, la cual fue el resultado de largos procesos históricos. Fue importante la política del momento, dado que permitió que en ciertos segmentos de la sociedad griega, los individuos pudieran desarrollar un pensamiento independiente. A causa de que se gobernaban a sí mismos, no había alguien que decidiera por ellos ni les diera órdenes, lo cual les obligaba a pensar por sí mismos y tomar decisiones trascendentales con grandes repercusiones en sus vidas. Con la caída del mundo micénico, sectores como el campesinado, que aunque empobrecidos y diezmados, quedaron libres y empezaron a organizarse en oikos, o lo que se puede entender hoy día como comunidades domésticas. Tales comunidades tuvieron como fundamento la propiedad privada de la tierra, lo cual les llevó a conformar el fundamento de la polis, dando como resultado que para ser propietario era necesario ser ciudadano. Con el paso del tiempo se registraron en la historia griega periodos de pugna y consenso entre campesinos y aristócratas, siendo unos de los motivos la preservación de la libertad y la propiedad con el fin de evitar ser forzados a trabajar, una condición de servidumbre que se refleja en la deuda y en la mal llamada esclavitud por deudas, lo cual dio paso a la construcción de cánones legales que evitaron las posibles arbitrariedades que quisiera cometer la aristocracia. Por supuesto que aquí les estoy hablando de Atenas como polis, cosa distinta a las demás ciudades-estados de la época, como ya bien Aristóteles o el mismo Heródoto dejaron en claro en sus escritos. Aquella fue la ciudad-estado del teatro, donde se trataban y teorizaban los grandes temas sociopolíticos de la misma. Te juro que esta muerte no ha sido nada, tan solo el signo de una verdad que me hace necesaria la luna. Una verdad muy simple, muy clara, algo tonta, pero difícil de descubrir. Y que agobia a quien la lleva. ¿Y cuál es esta verdad? Que los hombres mueren. Y no son felices. Motivo por el cual la historia se constituyó como una parte fundamental y alternativa para la concepción de respuestas trascendentales. También fue el lugar de los sofistas, los cuales no solo se dedicaron al estudio del mundo natural, sino también volcaron su atención en el humano. Esa actitud iba acompañada de toda una elaboración teórica fincada en la distinción entre naturaleza y ley, distinción que no pocas veces era planteada como contradicción y conflicto. Así se hizo evidente que el orden natural no incluye el orden sociopolítico y que éste hace parte de las convenciones sociales humanas. Por lo tanto, la historia, como las reflexiones de los historiadores, no pueden surgir en el seno de una sociedad en el que la ideología dominante presenta la realidad
como natural. Eso se asemeja a como cuando tu pareja tóxica solo quiere que pienses y hagas como ella te manda. Me mataron, doña Catalina. Me mataron. Tal conclusión fue la consecuencia del actuar sofista al poner al humano en el centro de las preocupaciones teóricas, conllevando al surgimiento de investigaciones centradas en nuestro pasado. Ello llevó a la constitución de una disciplina que exponía la manera en que los humanos se enfrentaban a su destino y aprendían de sus experiencias, permitiéndoles ser más conscientes de sí mismos, teniendo como consecuencia una mayor autocrítica. En conclusión, si algo nos han enseñado los griegos, es que la historia no es solo una serie de fechas aburridas, sino un relato lleno de intrigas, interpretaciones y sí, mucho chisme. Desde el mismo Heródoto, cada historiador antiguo tenía su propia versión de los hechos, filtrada por su contexto y sus propias creencias. Así que, si alguna vez has escuchado un chisme y te has preguntado qué tan cierto es, ¡felicidades! Estás haciendo historia al estilo griego. O bueno, algo así. Pero más allá del chisme, los griegos nos dieron la base para entender el mundo a través del tiempo. Su manera de pensar sigue influyendo en cómo interpretamos el pasado y cómo damos sentido a nuestra realidad. Con lo que la próxima vez que alguien te diga, la historia no importa, ¿eso pa' qué? Recuérdale que el más mínimo detalle de su día a día está influenciado por siglos de relatos, debates y sí, un poco de chisme bien contado. Pero ahora las preguntas son para ustedes. ¿Cómo influye el pasado en sus vidas? ¿Cómo interpretan lo que sucede hoy? ¿Podemos transformar el mundo aprendiendo historia? O más aún, ¿seguimos pensando como los griegos? Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Con lo que si fue así, les pido que por favor le den me gusta, se suscriban, activen la campanita y compartan con sus amigos. También te dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que te permitirán acrecentar tu patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. También puedes replicar mi portafolio de inversión desde la aplicación de eToro, el cual me ha dado una rentabilidad anual mayor al 10%. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos. ¿Por qué los griegos y los romanos se consideraban civilizados? ¿Cuál era la relación que establecían entre historia y verdad? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado qué entendían los griegos o los romanos por historia o por pasado? ¿O por qué catalogaban a otros pueblos de bárbaros? Para poder entender el fin que cumplía la historia en las sociedades griegas o romanas clásicas, el objetivo que ésta tenía entre los griegos y los romanos, es necesario partir de unas ciertas pero importantes bases etimológicas. En principio, el origen etimológico de la historia se remonta al verbo oida, el cual se ha traducido tanto como he visto como yo sé por haber visto. Esto dio paso al surgimiento del nombre de agente, Istor, que etimológicamente significa el que sabe
el sabedor. Todo por el simple hecho de haber sido un buen chisme. Con la connotación de haber alcanzado esa condición por haber visto. Mire, mejor no diga nada. A la final, lo que se quería dar a entender por este juego de palabras es el tener que designar un árbitro que debía recoger varios relatos de un evento y escoger la versión superior de uno de los contendientes. De ahí que surja la palabra historia, que servía para designar la tarea de ese árbitro. Desde entonces, y con el relevante papel de Heródoto, historia, sí, con tilde en la segunda I, designaba una investigación que consistía en reunir distintos testimonios y sacar una conclusión de ellos. Así, la historia comenzó a relacionarse con su significado de investigar. Sin embargo, aún estaba muy distante la relación de historia como el hecho de investigar y de historia como el pasado humano. Para tal fin se utilizaban ta gegonota en griego, que significaba las cosas pasadas, y res gestae en latín, que significaba las cosas hechas. Para los hechos históricos en sí se utilizaba pragmata en singular, pragma, pero los mismos no formaban la historia per se. Sí, más definiciones, pero necesarias. Creo. En otras palabras, no había vínculo automático y necesario entre historia y pasado. El objeto de la historia no era el pasado. Así, ni griegos ni romanos se sintieron en la obligación de contarnos todo, dejándonos con los chismes incompletos. Eso implicó que se perdieran datos que ellos no consideraban gloriosos o importantes, a comparación de hoy, que tenemos esa obsesión de registrar hechos y datos que en algunos casos pueden llegar a ser de dudosa o nula numerabilidad o trascendencia. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una obsesión empírico-positivista, y eso que ya supuestamente hemos superado esos paradigmas. Pero, ¿quiénes eran los protagonistas de todas estas odas clásicas? Bueno, en principio se podría considerar que para los antiguos los actores principales de sus obras eran los pueblos, es decir, las comunidades políticas, las conocidas poleis, polis o ciudades-estado. Ello conllevaba el estudio de las relaciones entre griegos y romanos, autopercibidos como civilizados, y demás pueblos extranjeros, concebidos en su mayoría como bárbaros. Los griegos y luego sus herederos, los romanos, sufrían de una aguda pedantería cultural, con una concepción etnocéntrica fuerte. Pensaban, no sin ciertas razones de peso, que la vida en la polis era la única que merecía la pena vivir, pues era la única civilizada para su época. Mira esa fea, aquí hay otra fea, aquí no pueden entrar. Todo ello a pesar de ser paradójico que dichas actitudes se dieron entre pueblos cuyos contactos con otras culturas fueron no solo constantes, sino una permanente fuente de inspiración a la vez que de confrontación, lo cual daría paso al propio nacimiento de la historia. Ello conlleva a tener que entender, por ejemplo, el relacionamiento entre las distintas poleis griegas, las cuales, a pesar de haber surgido de manera aislada, se fueron relacionando. En un principio, eran los nobles quienes entablaban amistades rituales con nobles de otras comunidades, a la par que la piratería y la guerra eran endémicas. Sin embargo, conforme se iban desarrollando las polis,
surgió la diplomacia y el comercio de mercancías, mecanismos estos que las acercaron aún más. De allí que los historiadores griegos y romanos, que concentraban su atención mayoritariamente en los asuntos de Estado, trataran estos fenómenos de manera privilegiada. Detrás de tales historias se encuentran ciertas seguridades y garantías sociales y políticas que permitieron el surgimiento de la historia, sobre todo cuando se alzaban victorias militares, tal y como vimos en un video anterior de esta serie de historia antigua. Las guerras, a diferencia de nuestros conflictos contemporáneos, era una práctica regular, ya que era uno de los alicientes para el desarrollo económico, social y político ante la falta de progreso técnico y el consiguiente estancamiento económico. La guerra permitía y fomentaba la mano de obra y la tierra disponible para la comunidad. Las polis sufrían intensos problemas internos dados sus límites económicos. La aristocracia tendía a enriquecerse desposeyendo de sus tierras a los pobres, generando polarización entre los habitantes de las ciudades-estados que podían desembocar en abiertas rebeliones o cambios constitucionales. Como es natural, esto llamaba la atención de los historiadores del momento, quienes estaban atentos a estudiar el desarrollo y decaimiento de las polis, las cuales sufrían de estructuras sociales jerárquicas casi inflexibles, pero frágiles, distintas a nuestras contemporáneas sociedades de clase, y su flexible movilidad de arriba hacia abajo y viceversa. Así surgieron géneros tales como el anticuario, tratados de cronología, tratados sin panfletos políticos, memorias, diálogos, historias locales y constitucionales, novelas histórico-utópicas, biografías, historias culturales, tratados etnográficos, compendios y encomios personales. Con el surgimiento del Imperio Romano se abolió de hecho la política, sobre todo de masas, la cual renacería predominantemente con el surgimiento de la burguesía en la Edad Media. Esta fue reemplazada por la biografía, la cual no fue más que convertir a la historia en un recuento de la vida del emperador y de las intrigas cortesanas. Pero, antes de seguir, este es el momento oportuno para que te suscribas a este canal. Otros te cuentan los relatos, las historias. Yo te cuento lo que hay detrás. Si te interesa la historia, la política, la economía, todo junto con un poco de humor, pues este es tu lugar. Con lo que ya sabes, suscríbete, comparte, activa la campanita para que estés siempre al tanto del nuevo contenido. Asimismo, si te gusta todo lo que hago en este canal, puedes apoyarme en mi Patreon, link en la descripción. Ahora sí, sigamos con nuestro estudio de hoy. A partir de lo anterior, nos queda claro que el objeto de los historiadores de la antigüedad nunca fue sin más el pasado, teniendo de presente nuestro contemporáneo diálogo entre la historia y su objeto, tal y como vimos en la serie sobre ¿qué es la historia? Obviamente ello impactaba su concepción de verdad y su relación con la historia, no siendo aquella primera un mero reporte de datos. Para pensadores como por ejemplo Aristóteles, Surprise, motherfucker. La historia era parte de la filosofía, pero en una gradación menor que la poesía, por motivo de concentrarse en lo particular más que en lo general. Pobre cosita fea. La historia, al centrarse en narraciones de hechos puntuales, era considerada en la antigüedad clásica como un género cabalmente narrativo, con temas relatados sucesivamente como hechos históricos individuales. Por lo tanto, los historiadores no realizaban exposiciones en orden meramente lógico, a la vez que no explicitaban ideas generales ni conclusiones. Entonces yo le pregunto, toda esa formación académica para entregar semejante porquería, semejante cochinada. Aparte de lo ya dicho, la historia y la verdad variaban de historiador a historiador y de época a época. Sin embargo, sí se gestó un consenso alrededor de la historia, el cual consistía en tratar de ser lo más veraces posibles si querían preservar la memoria de los hechos ocurridos, lo cual
permitía y permite distinguir entre un investigador y un chismoso. Más te vale marranar. A pesar de ello, la historia cumplía un fin político que, al igual que hoy, también expresaban los valores y los argumentos de las posiciones que defendían. Es decir, sus relatos pretendían configurar o consolidar tipos de organización social. Para tal fin, los antiguos conformaron un aparataje metodológico que consistía en no solamente recopilar testimonios, sino que implicaba el necesario ejercicio de crítica hacia los mismos, siendo la actualidad gran heredera de tal práctica. Por lo tanto, el historiador podía y debía ir más allá de los hechos para captar y aclarar su sentido más profundo, implicando no solamente su historicidad, su veracidad en cuanto a los hechos, sino el estudio de contexto de los actores, junto con todo lo anterior que les he dicho. Estas formas de interpretación no eximían a los clásicos de cometer falacias, por supuesto, sobre todo de talante ideológico. Lo que queda claro es que para los antiguos griegos y romanos, la historia no era solo un registro del pasado, sino una forma de consolidar su identidad. Es decir, era un instrumento de definición y diferenciación para la constitución o consolidación de determinadas formas de organización de los individuos en sociedad. Para ello constituyeron etiquetas que los hacía autopercibirse como civilizados, siendo esta una construcción narrativa diseñada para reforzar su propio dominio. Sin embargo, ello no excluía que la historia fuese un campo de batalla donde constantemente se reinterpretaba el pasado, descubriendo nuevas verdades y desafiando viejos mitos. Así se resalta el hecho de que toda interpretación de pasado depende de quién la cuente y con qué propósito. Básicamente es como cuando tu ex trata de convencerte de que las cosas no fueron como supuestamente tú imaginabas, a pesar de que ya contabas con todos los hechos, y que quien falló en la relación no fuiste tú. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Pero ahora las preguntas son para ustedes. ¿Es la historia un relato fiel de los hechos o una herramienta de poder? ¿Quiénes están escribiendo la historia de hoy y qué nos están ocultando? Déjenmelo saber en los comentarios. Espero que te haya gustado este video y si fue así, te pido que por favor le des me gusta, te suscribas, actives la campanita y compartas con tus amigos. También te dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que te permitirán acrecentar tu patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. También puedes replicar mi portafolio de inversión desde la aplicación de eToro, el cual me ha dado una rentabilidad anual mayor al 10%. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos. ¿Puede la literatura narrar el pasado? ¿O cuál es la forma correcta de contar una historia, un episodio o un simple chisme? Hey, ¿qué tal, comandos? ¿Alguna vez se han preguntado qué pesa más a la hora de interpretar el pasado? ¿Si un relato oral o escrito? ¿Y qué tiene que ver en todo esto la cultura clásica del mundo grecorromano? Antes de iniciar y si quieres acrecentar tu patrimonio, te presento una alternativa de inversión: Bluefin.
Este exchange te permite comerciar prácticamente desde todo el planeta con diversas criptodivisas que van desde Bitcoin o Ethereum hasta Dogecoin o Pepe. Te permite realizar comercio de futuros de criptomonedas, copy trading e inclusive te permite crear una cuenta demo para que conozcas y aprendas de los ecosistemas cripto. Por supuesto, recuerda que invertir es arriesgado, es así que recuerda hacerlo con moderación y diversificación, teniendo en mente que la inversión ni es un casino, ni es una fórmula mágica, es simplemente una forma de construcción de patrimonio. Así que con criterio y educación financiera, te invito a abrir tu cuenta de Bluffin con el enlace que encontrarás en la descripción y así ayudarás al canal. Para empezar, recordemos que en la antigüedad la historia era vista como un género literario. Ello implica que el papel que los antiguos griegos y romanos daban a la historia era totalmente distinto al que nosotros hoy día le damos. ¿Y eso qué significa? Primero, que hay que ubicarnos históricamente, por motivo que la cultura griega no tuvo escritura durante su surgimiento por allá en los siglos XII a VIII a.C., lo cual implicó que su literatura fuera oral, a pesar de lo contradictorio que eso suene. Yo no entiendo nada. El surgimiento de tales relatos se dio en el marco de la caída de los palacios micénicos, con lo que los pocos sobrevivientes de tal catástrofe decidieron aislarse entre sí conformando nuevas comunidades. Las mismas propiciaron el desarrollo autónomo y oral de una poesía heroica, género este que trataba temas como las hazañas de una aristocracia naciente, las cuales eran resultado de guerra, regalos mutuos y consejos, teniendo siempre una exposición narrativa, siendo la obra de Homero su máxima expresión. Y no este Homero, sino este Homero. Como ya hemos visto, los griegos creían que estos poemas relataban el pasado, lo cual implicó que la historia se erigiera como el relato del pasado sobre la polis, es decir, de las ciudades-estado. Los efectos de concebir a la historia como parte de la literatura de la antigua Grecia se vieron reflejados en su propia estructura literaria. Se adoptó una forma cronológica y nunca lógica, es decir, se exponían los sucesos en el orden que ocurrieron y no por temas. Oye, despacio, cerebrito. También se vio influenciada por el hecho de que los historiadores griegos concebían que ellos no elegían sus temas, tal y como hacemos hoy día, sino que más bien los hechos históricos iban generando el objeto del historiador, ya que éste se veía limitado a ocuparse de la historia contemporánea a él, pues porque solo de ella había testigos entrevistables, es decir, vivos. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Sin embargo, a diferencia de las culturas griegas, los romanos sí sintieron verdadera reverencia por la escritura, lo cual tuvo repercusiones en la escritura de la historia. Las obras romanas fueron vastos tratados basados en testimonios escritos y tradiciones antiguas que se remontaban a la fundación de la ciudad. Así, desarrollaron dos géneros historiográficos propiamente dichos: la historia y los anales. Espera, ¿qué mierda? A ver, calma, no sean mal pensados. La primera trataba de la historia remota y los segundos, arreglados por años, tenían como tema la historia contemporánea. Pero, antes de seguir, este es el momento oportuno para que te suscribas a este canal. Otros te cuentan los relatos, las historias. Yo te cuento lo que hay detrás. Si te interesa la historia, la política, la economía, todo junto con un poco de humor, pues este es tu lugar. Con lo que ya sabes, suscríbete, comparte, activa la campanita para que estés siempre al tanto del nuevo contenido. Asimismo, si te gusta todo lo que hago en este canal, puedes apoyarme en mi Patreon, link en la descripción. Ahora sí, sigamos con nuestro estudio de hoy. Ahora, para entender aún más el papel de la historia en el mundo greco-romano, también hay que estudiar temas poco tratados y que cuando lo han sido, a las obras clásicas se les ha tendido a atribuir valores intrínsecos que para nada les corresponde. De nuevo, recordemos que la historia era parte de la literatura
con lo que debemos comprender el lugar de esta en la sociedad griega. Explico, ¿no? Para ello, tenemos que echar mano de los hechos más claros y fundamentales para trazar un cuadro elemental sobre el papel de la historiografía en la cultura de la antigüedad clásica, que aunque esquemático, no deja de ser tentativo. Lo primero es reconocer el éxito milenario de Heródoto, ya que hizo que su Historie dejara de significar la simple y mera investigación para concebirla casi y convertirla casi por lo que hoy comprendemos por historia. Como ya hemos mencionado, su fama se debió en gran parte a su tema de estudio, pero también al hecho de que los atenienses de finales del siglo V querían y necesitaban oír tales relatos. Heródoto había sido súbdito persa, lo cual le permitió comprender los que para él eran los pueblos bárbaros, alcanzando una ideología panhelénica que coincidió con la ideología ateniense de pretender ser la potencia dominante en Grecia. Como contrapartida también está la obra de Tucídides, quien escribía como reacción a su predecesor de Halicarnaso, cuidándose mucho de deslindarse de él. Concebía que la lectura de sus obras debía realizarse a solas para luego ser meditadas, a diferencia de esos libros de supuestos influencers y coaches motivacionales que se venden en cada esquina. Tampoco compartía el optimismo del Cario por motivo de tener una distancia ideológica con su patria, dado su fin. Estoy cansado del mundo, de la gente. Ello le permitió escribir de manera crítica en momentos de crisis. A Heródoto y a Tucídides podemos agregar las figuras de Jenofonte, quien escribió de manera desinteresada pero limpia y clara, o Polibio, quien se puso a estudiar las razones de su propio destierro, pensando que su público o eran políticos o por lo menos interesados y aspirantes a políticos. Toda esta gama de autores refleja que la historia no se estudiaba en centro de pensamiento alguno, siguiendo los pasos, para entonces normales, de las primeras letras, de la retórica y la literatura. Tampoco es que los historiadores conformaran algún tipo de gremio o cofradía, e inclusive consideraban a sus colegas más como rivales que como pares. A la par, consideraban escribir una obra definitiva sobre un tema en específico de su historia contemporánea, lo cual dejaba lugar para un solo historiador en cada generación. Y bueno, luego nosotros nos quejamos hoy día de los ambientes laborales tóxicos. Sin embargo, todo esto cambiaría con la aparición de los compendios, los cuales no son más que resúmenes de las obras originales, causando que se perdiera la mayor parte de la historiografía antigua. Esta sustitución se dio en razón de la concepción de que el tema elegía al historiador y no al contrario, a la prevalencia de las fuentes orales, al desprecio de las fuentes escritas y a la ausencia de consulta de obras historiográficas como fuentes adicionales de información. En Roma la cosa fue distinta. La historiografía jugó un papel distinto que en Grecia, ya que hacía parte de un bagaje cultural que fue importado de Oriente. La historia en Roma fue parte de un proceso de refinamiento cultural impulsado por la conquista de Grecia. Si bien es de recordar la gran influencia griega en la cultura romana, para los griegos la historia fue consecuencia de una evolución cultural autónoma. Curiosamente, la primera historia hecha en Roma para los romanos fue escrita en griego con categorías griegas obviamente adaptadas. En esa época a los historiadores no es que les haya ido tan mal, pero tampoco es que hayan destacado. En su mayoría eran políticos frustrados o retirados de la escena pública romana que escribían con fines claramente propagandísticos e ideológicos, a diferencia de sus antecesores griegos. Sin embargo, la historia nunca formó parte de los estudios formales ni
tampoco se convirtió en una profesión, al igual que en Grecia. En definitiva, el mundo grecorromano tuvo la capacidad de guardar el registro de su pasado mediante la implementación creativa de diversos géneros literarios. Ello demuestra que la poesía y las narraciones épicas también contienen un claro y profundo trasfondo histórico que refleja tanto las posturas ideológicas y éticas de su autor, como de la sociedad que le rodeaba y su contexto. Ello implica que tampoco podemos cometer falacia de anacronismo a la hora de interpretar nuestras fuentes, adjudicándoles valores y concepciones, sobre todo contemporáneas, que no se corresponden con las mismas. Asimismo, la experiencia antigua, específicamente la griega, revela el valor de la historiografía como punto de encuentro entre diversas perspectivas de interpretación del pasado que entran en diálogo, lo cual permite la conservación de la memoria del pasado, a la vez que la aparición y la ampliación de visiones con las que lo estudiamos. Con base en todo lo que hemos visto, la historia para griegos y romanos no fue solo una recopilación de hechos, sino un relato profundamente ligado a su cultura, sus intereses y su forma de entender el mundo. Desde los poemas orales de Homero hasta los compendios romanos cargados de ideología, vemos cómo cada época narró el pasado con base en lo que quería recordar o hacer olvidar. Y si en la antigüedad se escribía historia para educar, persuadir o impresionar, pues ahora las preguntas son para ustedes. Con lo que, ¿qué tipo de relatos sobre el pasado estamos escribiendo hoy día? ¿Quiénes están contando la historia y cómo se debería construir esta historia? ¿Debe seguir siendo un relato anquilosado en lo académico o puede ser una herramienta crítica desde lo audiovisual? ¿Creen que hoy día seguimos repitiendo el modelo romano al implementar la historia como propaganda? Los leo en los comentarios para que sigamos este debate que, como diría Tucídides, no es solo para entretener, sino para reflexionar. Espero que te haya gustado este video y si fue así te pido que por favor le des me gustas, te suscribes, actives la campanita y compartas con tus amigos. También te dejo en la descripción mis códigos de referido de Happy Buda, aplicaciones estas con las que puedes invertir en la bolsa de valores de Nueva York, comprando y vendiendo acciones e invirtiendo en fondos de inversión y criptomonedas que te permitirán acrecentar tu patrimonio con muy bajos costos en comisiones y desde menos de $5. También puedes replicar mi portafolio de inversión desde la aplicación de eToro, el cual me ha dado una rentabilidad anual mayor al 10%. Advertencia: si van a invertir en mercados accionarios, financieros o monetarios, háganlo con prudencia. Es deber de cada persona llevar a cabo los análisis necesarios previos a invertir en cualquier proyecto que pueda poner en riesgo su capital, identificando ventajas y desventajas de cada tipo de inversión y moneda y bajo su propia responsabilidad. De ningún modo, esto representa una asesoría o recomendación financiera. Quedamos conmigo para un próximo video. Chao pues, comandos.